Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias del Instituto de Estudios Nacionales del Foro Patriótico y Popular. Esta tarde comienza su exposición el doctor César Augusto Lerena, que nos va a comentar, nos va a hacer una conferencia sobre el tema del Atlántico Sur, la pesca y todos los factores que en este momento tienen profunda actualidad, sobre todo teniendo en cuenta la situación de pandemia que estamos viviendo y cuando todo el país está discutiendo cómo seguir y cómo salir de esta situación. Así que entendemos que este ciclo de conferencias que ha iniciado el Foro Patriótico y Popular a través de su Instituto de Estudios Nacionales, que ya tuvo su primer correlato hace un par de días con la charla que se dio a partir de la pandemia y la fragmentación territorial, que nos han acompañado de manera muy numerosa, lo cual agradecemos y los invitamos ahora a continuar entonces con esta nueva conferencia. Para esta oportunidad vamos a contar con la presencia del doctor César Augusto Lerena. Les comento un poco una pequeña parte de su currículum. Es por supuesto experto en Atlántico Sur y Pesca, ex secretario de Estado, ex secretario de Bienestar Social de Corrientes, ex profesor de las universidades del Noreste y FASTA, ex asesor de la Cámara de Diputados de la Nación en el Senado de la Nación y autor de numerosos artículos de la especialidad, además de 25 libros, entre ellos Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera de 2019. Así que, a modo de introducción, los invito a los primeros 5 minutos de la charla del día martes próximo pasado para ver en qué lugar nos situamos para este ciclo de conferencias. Ahora le dejamos la palabra y quedamos a disposición del doctor Lerena para que inicie su conferencia. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas Doctor, tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Avilés. Eh, Quiero agradecer la invitación que me ha formulado las autoridades del Instituto de Estudios Nacionales, del Foro Patriótico y Popular, en especial en la figura de su coordinador Eduardo Lualdi, perdón, y el aporte de los coordinadores, el doctor José Avilés y Cecilia Miguel, y demás colaboradores. Es una coincidencia que yo tenga que dar esta pequeña charla en el día que se sanciona, se declara como Día de los Intereses Marítimos del Mar, en reconocimiento a los aportes en la materia del vicealmirante segundo Storni. Storni fue un impulsor de los intereses marítimos, fundador del Instituto Oceanográfico Argentino de Mar del Plata, uno de los impulsores de los intereses marítimos en lo relativo al transporte marítimo y la industria pesquera, y uno de los fundadores de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Razón por la cual se conmemora hoy el Día de los Intereses Marítimos. Bueno, si comenzamos, José, a pasar las placas, empecemos por la primera. un minuto, doctor, y las ponemos. Ahí arranca. Bueno, la charla esta vamos a versar sobre el Atlántico Sur, pesca y soberanía nacional. Siguiente. Es probable que haya que sacar ese título de mi nombre ahí, El porque va a Zócalo. sí, el Zócalo, por favor. Muy bien, ahí está.
Bueno, la Argentina, conocida por la pampa húmeda, por su continente extraordinario, con riquezas naturales diversas, es en verdad un estado marítimo. Pensemos que la Argentina tiene una superficie, su territorio continental, de 2.800.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, el territorio marítimo, su zona económica exclusiva solamente, supera los 3 millones con 3.150.000 kilómetros cuadrados. Es decir, supera en varios miles de kilómetros al continente. Es mucho más grande el territorio marítimo argentino que el continental. La Argentina continental tiene unas costas de unos 6.800 kilómetros, según los últimos estudios del CONICET, y un territorio antártico aproximadamente de un poco menos que 1 millón de kilómetros cuadrados. Su mar territorial, que se extiende desde las costas de las líneas de base del continente a las 12 millas, es un espacio que alcanza aproximadamente las 170.000 kilómetros cuadrados. Igual espacio o aproximadamente igual lo que se denomina zona contigua. Es decir, que el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva alcanza a los 3.146.000 kilómetros cuadrados. Vamos a ver un poco entonces ese territorio. Siguiente. Bueno, y nos vamos a referir aquí en particular de esos 3.146.000 kilómetros de territorio marítimo, ¿qué territorios argentinos tenemos ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña? Siguiente. Bueno, aquí quienes están participando, si pueden poner la pantalla en modo completo para facilitar la interpretación de este mapa. Seguramente muchos de los que están participando conocen perfectamente algunas de las cuestiones que voy a reseñar, pero a efectos de que nivelemos nuestro conocimiento, voy a tratar de determinar los espacios marítimos, los distintos espacios marítimos del Atlántico Sur y la Antártida. Como dije, la Argentina tiene 3.146.000 kilómetros cuadrados. Si ustedes alcanzan a ver en lo que se indica con el número 1, la zona blanca que linda con el continente, esa es la zona económica exclusiva argentina. Esa zona económica exclusiva tiene, a partir del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, una zona común con Uruguay que en ese tratado y en un acuerdo probablemente de los más importantes latinoamericanos que ha llevado adelante la Argentina en el año 73 y ratificado en el 74, se dieron por finalizados los problemas limítrofes que tenía la República Oriental del Uruguay y la Argentina, y en un acto de generosidad muy importante de la Argentina, acordó esa zona común de pesca dentro de la zona económica exclusiva argentina. Esa zona es permanentemente invadida por buques extranjeros que pescan ilegalmente nuestros recursos
y una población que llega de los 350 a 500 buques extranjeros, fundamentalmente chinos, taiwaneses, coreanos, pero también y muy particularmente españoles. Ya vamos a entrar un poco más en detalle. Con el número 2, ustedes pueden ver las 200 millas marinas que circundan a las Malvinas, que es un área de Malvinas de territorio argentino ocupado en forma prepotente por el Reino Unido de Gran Bretaña desde 1883, pero que particularmente a partir de el año 1990 y un poco antes tal vez, durante el gobierno radical y a propósito o como excusa de los acuerdos marcos ruso-búlgaros que firmó la Argentina, como excusa y en represalia, el Reino Unido de Gran Bretaña declaró las 200 millas marinas alrededor de Malvinas, acogiéndose de alguna manera a su pretensión de tratarse de un país ribereño conforme lo establece la CONVEMAR. Si ustedes pueden apreciar, si bien las 200 millas tomadas la línea de base nunca podrían dar un círculo perfecto, si ustedes ven en la parte sudoeste de Malvinas, pueden encontrar una zona sesgada que Cavallo atribuyó a un éxito de la Cancillería argentina, cuando en realidad fue simplemente la estrategia británica de, entendiendo o entendiéndose ilegalmente que se trataba de un estado ribereño, y según la CONVEMAR, cuando dos estados ribereños se enfrentan, una de las salidas para dividir la zona económica exclusiva es un punto medio, y de esa manera, de haberse hecho las 200 millas alrededor de Malvinas en forma total, hubiese prácticamente estado cerca de la isla de los Estados. De tal manera que lo que Cavallo en el año 90 atribuyó a un éxito de la Cancillería argentina de recuperar 4.000 kilómetros prácticamente cuadrados en esa área, en realidad se trató de una expresa intención británica de acogerse en un todo a la CONVEMAR y dividir en forma equidistante los espacios que se superponían de la zona económica exclusiva del continente y de Malvinas. Esa zona, identificada en el plano con el número 2, son aproximadamente 438.000 kilómetros cuadrados que están ocupados en forma prepotente por el Reino Unido. Luego tenemos alrededor de el área de Malvinas, tenemos una zona que acordó en el año 90 también el canciller Cavallo, de conservación entre Reino Unido y Argentina, una zona que se conoce como de media luna. Yo modestamente la autodenominé del gallinero porque fue una zona de acuerdo entre la Cancillería argentina y el Reino Unido para proteger las capturas que se producían en esa región por parte de buques taiwaneses, coreanos, chinos, etc. Es decir, lo que hizo la Argentina en el año 90 fue ceder o poner en un estado de conservación unas 400.000 kilómetros cuadrados para evitar que esa flota extranjera pescara en esa región, lo cual facilitó en forma extraordinaria, a partir de ese hecho,
el otorgamiento de licencias pesqueras británicas a esas embarcaciones que hasta ese momento pescaban en la región. Luego tenemos un punto muy pequeño, que es prácticamente un triángulo, que está entre la zona económica exclusiva de Malvinas y esa área de conservación que está en la zona este de Malvinas, un pequeño triángulo de unos 1.900 kilómetros cuadrados que en forma unilateral los británicos establecieron como zona denominada GAP. Esta zona es particularmente rica en recursos de calamar, pero lo verdaderamente insólito, y donde la Argentina prácticamente no ha hecho reclamos, es que esa zona está fuera inclusive de las 200 millas de Malvinas. Está lisa y llanamente dentro de la zona económica exclusiva, por supuesto que la zona del área de Malvinas también es zona argentina, pero esta está fuera de las 200 millas de esa zona de exclusión declarada por los británicos. Y es una zona muy rica en calamar, porque el calamar, que es el recurso más importante de Malvinas, de los británicos en Malvinas, representa prácticamente entre el 70 y el 75% de los ingresos económicos de Malvinas. Hace un ciclo biológico anual migratorio y sale de la Argentina continental para ir a la Argentina insular, o sea, el área de Malvinas. Luego tenemos rodeando las Islas Georgias del sur y las Islas Sándwiches del sur, tenemos una reserva ecológica declarada en forma unilateral por el Reino Unido, que es la reserva ecológica más importante del mundo y por supuesto supera el tamaño de del propio territorio británico, de las islas del Reino Unido. Tienen 1.070.000 kilómetros cuadrados alrededor de las Georgia del Sur y Sándwiches del Sur, que bajo el pretexto de hacer una política de conservación, lo único que hace es impedir la captura y facilitar que toda esa zona, que efectivamente hay mucha zona de cría de desarrollo pesquero, migre naturalmente al Malvinas y sean una suerte de almacenamiento o de stock previo destinado a migrar hacia Malvinas y consecuentemente facilitar también el otorgamiento de licencias en Malvinas. Luego tenemos al sur de Malvinas, sudoeste de Malvinas, una área marítima protegida, el área marítima protegida Namuncurá, establecido por la Argentina, de unos 32.000 kilómetros cuadrados, donde son especies que también precisamente migran hacia Malvinas y donde la autoridad de aplicación habitualmente, la Subsecretaría de Pesca de la Nación, a través del Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, en forma normal y habitual establecía vedas, límites de captura, y a partir de la instalación de esta área marítima protegida, que puede entenderse desde el punto de vista biológico, pero resulta prácticamente de utilidad para las especies que necesita el Reino Unido de Gran Bretaña en Malvinas. Tenemos una zona que está indicada ahí con el número 8, que son unos 100.000 kilómetros de exploración o de explotación offshore petrolera, que el gobierno de saliente en el 2019 otorgó a varias empresas inglesas
y empresas con vínculos con Malvinas. Y finalmente tenemos otro sector demarcado con el número 8, perdón, con el número 6, que es un sector que está en disputa entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña, que son, por un lado, la plataforma continental argentina, que dicho sea de paso, si bien la Argentina ha hecho los estudios sobre una plataforma que alcanzaría a 1.782.000 kilómetros cuadrados por fuera de la zona económica exclusiva, es decir, por fuera de las 200 millas, la comisión que recomienda la aprobación de solamente 351.000 kilómetros cuadrados y no ha avanzado sobre el restante número de kilómetros cuadrados respecto a la plataforma continental porque entiende que es un espacio en disputa. Esta aclaración la hago porque se suele hablar de que la Argentina ha obtenido 1.780.000 kilómetros más de plataforma continental y esto no es así. Es decir, la comisión que funciona dentro de la estructura de las Naciones Unidas, pero no pertenece a las Naciones Unidas, la Comisión de Límites, ha aprobado o ha recomendado, mejor dicho, 351.000 kilómetros cuadrados sobre las 1.782.000. Lo cierto que ese sector de plataforma continental en disputa, más el hecho de la pretensión del Reino Unido sobre la Patagonia, sobre la Antártida Argentina, nos lleva a tener un amplísimo territorio en disputa. Pero sin contar con la cuestión de la plataforma continental y sin contar con la Antártida Argentina, la Argentina tiene ocupado por el Reino Unido al momento 1.690.000 kilómetros cuadrados de su territorio marítimo. Es decir, que si ustedes miran ese mapa, remarcado los bordes en negro, alrededor de los espacios ocupados, invadidos por el Reino Unido, más los que están en disputa, se van a dar cuenta que ese territorio es aún más amplio que el propio continente argentino. Esto es un tema realmente preocupante y ahora vamos a tratar de aclararlo previo a desarrollar un último tema de ocupación territorial y que tiene que ver con las 150 millas que por fuera de las 200, es decir, en alta mar, una organización, una ONG, junto con cámaras españolas y cámaras argentinas con capital mayoritariamente extranjero, quieren acordar las capturas con fines de conservación y explotación. Es decir, olvidando que en esa zona de alta mar, que serían unos 600.000 kilómetros cuadrados más, mayoritariamente se encuentran especies que migran de la zona económica exclusiva, es decir, son de dominio del Estado Nacional y migran a alta mar. Aquí nos vamos a referir en otro momento, pero esta ONG más estas cámaras tienen la pretensión de organizar lo que se llaman las OROP, que son las organizaciones regionales gubernamentales o de gobernanza pesquera, y bajo ese pretexto
administrar recursos que tienen origen en la zona económica exclusiva argentina. A esto le podemos agregar lo siguiente, por favor, el siguiente slide. Bueno, vamos a ver qué pasa en el Atlántico Sur respecto a la explotación pesquera por parte de buques extranjeros y la pérdida económica que eso significa. Siguiente. Bueno, antes de llegar a esto, en el área de Malvinas, que les acabo de mostrar, la zona económica exclusiva argentina del área de Malvinas, en el talud continental que media con ella, en el GAP que está directamente dentro de la zona económica exclusiva argentina, los británicos capturan un promedio de 250.000 toneladas anuales. Eso para que ustedes se den cuenta y teniendo en cuenta el inicio prácticamente en forma importante de explotaciones pesqueras en esa área, que prácticamente podemos ponderarla desde el año 1976 en adelante, o sea, unos 44 años, los británicos, a través de licencias pesqueras, han extraído 10.800.000 toneladas de distintas especies. Este es un informe que he logrado extraer oficial británico de las extracciones pesqueras en el área de Malvinas, o mejor dicho, con licencias pesqueras británicas. Eso, exactamente el promedio, porque ha habido años donde la pesca superó los 400.000 toneladas. Para que se den una idea y comparemos, la Argentina desembarca 800.000 toneladas, es decir, que en ese espacio territorial están pescando prácticamente un tercio de lo que pesca la Argentina en todo su mar. Esas 246.000 toneladas anuales promedio, a un valor que he puesto arbitrariamente de $2.600 la tonelada, que es el valor del calamar. El calamar es una de las especies, como dije, más importantes que se captura ahí, pero hay especies de muchísimo más valor, como la merluza negra, por ejemplo. Eso nos da que el Reino Unido ha extraído en estos 44 años la suma de 28.000 millones de dólares. Tengamos en cuenta que estos 28.000 millones de dólares es de materia prima prácticamente sin elaborar. Quiere decir que esta materia prima sin elaborar, puesta en el mercado, en el comercio final minorista, debe ascender a la suma aproximada de unos 170.000 millones de dólares. Los efectos de las capturas inglesas no son solo económicos, aunque son importantísimos como vemos, sino que son de carácter biológico, porque en el Atlántico Sur el recurso se comporta como un ecosistema. Es decir, las autoridades argentinas, el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, establece todos los años lo que se llama el rendimiento máximo sostenible, que es lo máximo que se puede capturar sin depredar. Pero eso no contempla ni esas capturas en Malvinas, ni el resto de las capturas en alta mar, que son recursos migratorios, como dije. Por lo tanto, hay una afectación del ecosistema con un grave perjuicio también a los recursos y a la disponibilidad de los recursos de las empresas nacionales. Además de ello, claro está que esos productos
están compitiendo en el mercado internacional con los productos e igualmente argentinos que pescan las empresas nacionales. Es decir, compiten en los mercados europeos fundamentalmente porque el grueso de las exportaciones pesqueras de Malvinas, que se hacen con licencias fundamentalmente a españoles y por lo tanto prácticamente el 95% de las exportaciones de Malvinas terminan en Vigo y de ahí al resto de Europa. Recientes declaraciones de una de las directoras de pesca de Europa ha dicho que el 50% de de los consumos de productos pesqueros provienen de Malvinas en Europa, sobre todo el calamar. Y a esto se agrega lo que ocurre en el resto del Atlántico, porque lo que ocurre en el resto del Atlántico tiene mucho que ver con la internacionalización del mar por parte del Reino Unido, que encuentra su aliado natural en España, ya lo vamos a ver ahora cuando tratemos ligeramente el tema del Brexit, la puerta de entrada a España, y muy particularmente a partir del Brexit. Entonces, pretender hacer acuerdos de conservación y de explotación con empresas españolas para acordar sin dar de baja las licencias pesqueras en Malvinas es verdaderamente una barbaridad. Y esas embarcaciones chinas, taiwanesas, coreanas, españolas en el resto del Atlántico Sur están en su totalidad, más las de Malvinas, se calcula en unas 950.000 toneladas año. Esas 950.000 toneladas año, si hacemos un cálculo similar al que hicimos para Malvinas, estamos hablando en estos años de aproximadamente unos 114.000 millones de dólares de extracción de nuestros recursos. Este escenario económico de extracción de nuestros recursos, de depredación, es una verdadera invasión que tiene como correlato el hecho de que ya se habla de que en el corto futuro el 25% de la alimentación del mundo va a provenir del mar. Y esto tiene mucho que ver de nuevo con lo que hemos referido del Brexit, que voy a ampliar. Pero veamos qué tenemos nosotros en este mar mientras se produce esta extracción de británica y de empresas extranjeras. Una región patagónica que es fundamentalmente de una extracción primaria de bajo desarrollo con una industrialización moderada. Una población la más baja del país con el 6% del total. Una densidad poblacional de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa densidad está concentrada 90% en los grandes centros urbanos y está despoblado el ámbito rural. En la región es de baja diversidad productiva, que es un instrumento clave en el diseño de las políticas de desarrollo. La pobreza asciende aproximadamente, sin estos cálculos finales del coronavirus, al orden de los 25%. Las necesidades básicas insatisfechas de esa población andan en el 11% y hay una desocupación aproximada al 6%. Es el sector argentino con más bajo nivel industrial, con el 13,9%. Es el más bajo en el crecimiento agropecuario con el 5,8%, el más bajo en la construcción con el 6%, el comercio el 6,9% y representa el 10,8% de las exportaciones. Los fletes
encarecen la producción de la Patagonia. La Patagonia tiene muy baja representación en la Cámara de Diputados de la Nación, lo que hace aún más complejo esta situación, porque a la hora de defender los intereses patagónicos, que son intereses estratégicos, precisamente frente a la ocupación del Atlántico Sur, hay muy poca representación de la Patagonia en la Cámara de Diputados de la Nación. Y por último, podríamos seguir hablando de la Patagonia, pero por último, ayer justamente, antes de ayer, el general Brown, en su extraordinaria charla sobre fragmentación territorial, nos refirió que el territorio patagónico está ocupado en 1,7 millones de hectáreas por capitales extranjeros. Podemos seguir hablando de bases como la base china, etcétera, instaladas. Pero bueno, esta es una suerte de diagnóstico que podríamos seguir ampliándola, porque tendría que decir que todo esto, obviamente, el control del Atlántico Sur carecen las Fuerzas Armadas navales y la Prefectura Naval la capacidad suficiente de medios para hacer los controles adecuados. Ya vimos hace días el paso por el estrecho de Magallanes de una flota de más de 30 buques chinos con destino al Atlántico Sur. De tal manera que fueron los chilenos quienes hicieron el alerta del destino de esa flota. Pero vamos al siguiente slide, por favor. Nos Ahí quedamos vamos, doctor, un minutito. Bueno, podemos seguir hablando de la Patagonia, si no. Bueno, los argentinos y argentinas, los economistas, no se ofenda a ninguno en particular, nos pasamos haciendo diagnósticos y pronósticos, y yo me voy a arriesgar, en mi condición de doctor en ciencia, me voy a arriesgar a hacer un tratamiento a esta cuestión que nos aflige. Entiendo que no hay posibilidad de consolidar un proyecto de desarrollo nacional que se formule y se sostenga en el tiempo si no tenemos un plan. Y entonces voy a hacer una introducción en títulos y algún comentario de esos títulos, y por supuesto estoy abierto a las preguntas. Y varios de estos temas, yo en los últimos meses he pasado algunos de esos proyectos a la Cancillería Nacional, a la Secretaría de Malvinas, y he difundido, y al propio presidente de la Nación, ¿no? Y he difundido algunos de ellos. Vamos al primero. Siguiente. Bueno, aquí alguno dirá, tantos ministerios, vamos a crear otro. Bueno, yo hace años, ya hace por lo menos 3 o 4 años que he planteado que es necesario crear el Ministerio del Atlántico Sur. Cualquiera que analice, y hay algunos investigadores del CONICET que lo han hecho, el Producto Bruto Interno del Atlántico Sur, se va a dar cuenta que ese Producto Bruto Interno representa por lo menos 1/3 del Producto Bruto Interno de la Argentina, solamente con la explotación petrolera y pesquera. Pero yo sostengo que no se puede pretender que desde una subsecretaría de pesca que maneja un área estratégica de la nación, y mucho menos con el conflicto instalado que tenemos en el Atlántico Sur, tanto por la ocupación prepotente del Reino Unido como
la invasión creciente, que va a crecer aún más porque los países que pescan a distancia vienen por los alimentos en zonas que son complejas, difíciles de controlar y además muy extensas. No es posible que una subsecretaría que no tiene capacidad para formular las políticas, porque es bien sabido que en la estructura de los gobiernos son los ministros los que proponen al Ejecutivo las políticas. Y en todo caso los subsecretarios son meros ejecutores de esas políticas. Mucho menos que esa subsecretaría de Pesca esté inserta en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que habitualmente los funcionarios que acceden a los altos cargos desconocen totalmente la problemática del mar. Y es verdad también que tienen suficientes problemas con la agricultura y la ganadería, que son un importante ingreso de divisas al país. Pero la pesca no solamente es una explotación económica importantísima, de alta ocupación de mano de obra, mano de obra intensiva, que exporta 2.000 millones de dólares por año, pero podría exportar seguramente 3.000 o 3.500 millones de dólares por año si agregase valor a los productos, porque los productos se exportan como muchísimos productos en la Argentina con bajo valor agregado, lo que implica que estamos transfiriendo empleo a los países desarrollados. A los europeos, a los chinos, le estamos regalando la mano de obra. En síntesis, es un área económicamente muy importante, pero además de eso, es una herramienta fundamental de generación de soberanía respecto al Atlántico Sur y Malvinas. Es muy importante en materia de generar un incremento del consumo de este alimento excepcional, únicamente comparable con la leche materna, porque tiene aminoácidos esenciales de primerísimo nivel, de alto valor biológico, y grasas insaturadas que todos sabemos los efectos de los problemas del colesterol, etcétera. El pescado es un alimento excepcional. Y de hecho, nosotros tenemos un bajísimo consumo de pescado que ronda en los 6 kilos per cápita por año, mientras que el promedio de consumo per cápita mundial anda entre los 19 y 20 kilos per cápita. Es decir, consumimos menos que los países más pobres y consumimos menos que los países más ricos. Y la Argentina, solamente con llevar adelante una política de incremento del consumo interno, triplicaría el valor agregado y el empleo nacional. Por lo tanto, no es un tema menor, ha sido un tema no atendido durante todos estos años. Y, por supuesto, la pesca, basta ver la ubicación geográfica donde se ha radicado para decir que es una herramienta extraordinaria de erradicación poblacional e industrial, estratégica de ocupación de la Patagonia Argentina. Hay un montón de pueblos y ciudades que han nacido con la pesca y otros que han incrementado sus actividades y su población con la pesca, como es el caso, por ejemplo, de Puerto Madryn. Pero si tenemos dudas de que la pesca y toda la problemática del Atlántico Sur no merece un Ministerio del Atlántico Sur, les voy a decir lo siguiente. Francia acaba de crear el Ministerio del Mar, Francia, que tiene en su zona económica exclusiva continental solo 335.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. Si bien tiene
muchísimos kilómetros por las colonias, pero Francia, Francia continental tiene 335.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y la Argentina tiene 3 millones, o sea, 10 veces más que Francia. Además de eso, Francia tiene una producción de 750.000 toneladas de pescados y tiene un déficit en el producto pesquero del orden de los 1.700 millones de euros anuales. Es decir, que importa aproximadamente en forma anual 2.000 millones de euros anuales. Y ese país, Francia, acaba de crear el Ministerio del Mar. Y nosotros le debemos agregar la problemática que he mencionado de ocupación territorial marítimo por parte de Reino Unido y los buques extranjeros que pescan en alta mar. Siguiente. Bueno, voy a tratar de, para no excederme demasiado, voy a tratar de ser rápido, pero en la medida que haya interés, con todo gusto, espero las consultas, observaciones, reclamos, etcétera. Algunos, las que sepa, podré atenderlas. El Brexit. Siguiente. Bueno, el Brexit y la acción de la Cancillería. El Brexit es un tema fundamental para la situación argentina y en particular para el Atlántico Sur y Malvinas. Si el Reino Unido y la Unión Europea logran un acuerdo de libre comercio, la Argentina tiene que su canciller y sus diplomáticos especializados, antes que eso ocurra, tienen que trabajar en Europa para que los archipiélagos de ultramar no entren dentro de ese acuerdo. Pero la pesca para los británicos es importante, tienen un intercambio prácticamente de similares toneladas entre España e Inglaterra y su pretensión de ser absolutamente autónomos, los británicos suelen tratar de ser lo más independiente y tal vez sea el motivo del Brexit, entre otros, no tienen grandes preocupaciones por el tema de la pesca porque representa en sus intereses un 0,1%. Es decir, posiblemente aplique acá el dicho de que los amigos hay que acompañarlos hasta el cementerio, pero no enterrarse con ellos. Y entonces es muy probable que dejen de estar tan preocupados por las Malvinas y la cuestión pesquera. Pero si esto no ocurriese y el libre comercio no se diese, los británicos de Malvinas, que no nos olvidemos son 2.500 personas, han hecho joint venture con los españoles con la intención de meter en Europa los productos con bandera española. Entonces nuestra madre patria y nuestros familiares españoles, la Cancillería va a tener que trabajar sobre ellos y yo algunas opiniones voy a dar. Y otra de las cosas que debiera hacer la Argentina inmediatamente es suspender los vuelos a San Pablo de Malvinas. Es gravísima esa decisión porque es la apertura en el caso que los productos de Malvinas no pueden ingresar a Europa sin aranceles, o mejor dicho, pagando los aranceles, no puedan ingresar de otra manera, lo van a hacer a través de empresas mixtas españolas que van a colocar sus productos dentro de Europa.
Pero si no pudiesen hacerlo, porque la Cancillería Argentina nuestra se mueve inteligentemente con algunos proyectos que yo enunciaré, no es posible permitirle, no es posible permitirle a los productos británicos de Malvinas, en Malvinas, ingresar los productos a San Pablo, que prácticamente es la población a uno más importante de América, con 30 millones de habitantes, y si no, desde ahí una exportación al mundo. No están más los españoles interesados en seguir pescando en Malvinas y en seguir pescando en el Atlántico Norte o Nordeste, donde pescan con los ingleses, que los propios ingleses. Así que la Cancillería tiene que poner sus mejores diplomáticos y cambiarle algunas figuritas que tenemos para cambiarle. Siguiente. Las declaraciones de Madrid. Bueno, yo he planteado a la Cancillería que efectúe una declaración dejando sin efecto las declaraciones de Madrid. Las declaraciones de Madrid, esto daría para una charla solamente, pero se discute que si hay que denunciar o no denunciar. Lo cierto que las declaraciones de Madrid, los llamados acuerdos de Madrid, nunca tuvieron acuerdo en el Senado, en el Congreso. Y en verdad que la Argentina ya ha dado un paso en el sentido de dejar sin efecto parcialmente las declaraciones de Madrid, cuando recientemente la Cancillería Argentina ha suspendido las investigaciones conjuntas de pesca que son parte de los acuerdos de las declaraciones de Madrid, que se ratificaron de alguna manera con el pacto de Forador y Duncan. La Cancillería ha suspendido las investigaciones conjuntas, lo cual aplaudo, porque era una verdadera entrega de información científica a los británicos respecto a la disponibilidad de los recursos y, como dije, tratándose el calamar en especial, un recurso migratorio, y además que esas investigaciones conjuntas incluso superaban las 200 millas de Malvinas. Es decir, fueron más allá del área de exclusión. La Argentina debe retomar a partir de dejar sin efecto esas declaraciones unas nuevas negociaciones destinadas a establecer una fecha cierta de finalización de la fórmula del paraguas. Esto da para una conversación mucho más larga, pero solamente quiero aclarar de que si hubo otras cuestiones muy importantes en las declaraciones de Madrid o los acuerdos de Madrid, como son todas las cuestiones militares, pero sería muy largo avanzar. Pero lo cierto que la peor cuestión es haber dejado en límite la fórmula del paraguas, que ha congelado a la Argentina, pero no le ha impedido, violando todas las resoluciones de las Naciones Unidas, en particular la 2065 y la 3149, avanzando sobre el territorio nacional, porque no debemos olvidarnos que en el año 82 los británicos tenían ocupados 11.410 kilómetros del archipiélago de Malvinas y 3 millas alrededor de Malvinas. Hoy tienen, reitero, 1.600.000 y pico de kilómetros. Siguiente. Bueno, me dicen que se cayó el PowerPoint, voy a tratar de seguir haciendo los enunciados y cuando dispongan del PowerPoint seguimos colocándolos. Tercer tema, el Tratado del Río de la Plata. El Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, como dije, entiendo que ha sido uno de los tratados más importantes
de latinoamericanos, tratado cierto, concreto, entre dos países vecinos. La placa que va es el Tratado del Río de la Plata. La Argentina y Uruguay han acordado esa pesca en conjunto, pero la Argentina y Uruguay, lejos de tratar de volver a 200 años atrás cuando nos dividimos y tratar de hacer una verdadera unión rioplatense, nos encontramos con los problemas de la utilización de puertos uruguayos donde hacen toda la logística, los buques pesqueros ilegales, los provenientes de Malvinas, etc. Recientemente, justamente, el embajador uruguayo en China acaba de declarar que la ventaja de Uruguay que dispone los puertos libres, lo cual contradice a toda la política latinoamericana de evitar justamente todo apoyo en favor de la ocupación ilegal en Malvinas. Hay otros problemas portuarios, hay otros problemas referidos a la logística que le hace a estos barcos extranjeros ilegales, etcétera. Y yo creo personalmente que la Argentina debe trabajar fuertemente con Uruguay para revertir esta situación. Estamos en condiciones de llevar adelante un montón de proyectos superadores que nos permitan equilibradamente tener intereses equilibrados, vuelvo a insistir, sin que ello signifique que en los puertos pesqueros estén haciendo toda la logística buques que están ilegalmente pescando nuestros recursos. Bueno, pongamos la siguiente placa, si la tienen. Si no la tienen, bueno, ahí está, César, ahí está. Reclamo de lucro cesante y pérdida de chance al Reino Unido. Bueno, nosotros hemos planteado un proyecto al canciller en el sentido que la Argentina tiene que reclamar el lucro cesante al Reino Unido por la explotación ilegal en Malvinas todos estos años. Hay suficientes antecedentes, hay suficientes antecedentes legales para iniciar la demanda al Reino Unido y a aquellas empresas que han pescado en el territorio de Malvinas en forma ilegal. Lo que llama la atención es que todos estos años, desde el 82 a la fecha, la Argentina no haya reclamado por la pesca ilegal que realiza. Esta pérdida, este lucro cesante que tiene la Argentina por sus recursos que son absolutamente argentinos, no solamente porque están en territorio argentino, sino que provienen inclusive de la zona económica exclusiva continental, y la pérdida de chance sobre la explotación de estos productos, porque como dije, estos productos prácticamente se exportan sin valor agregado. Si el Reino Unido hubiese avanzado en la industrialización de esos productos, estaríamos en un problema aún más grave. Pero mientras tanto, el Reino Unido sigue avanzando, acaba de construir un puerto en Georgia y inicia un puerto nuevo en Malvinas. Es decir, está haciendo todo el trabajo para consolidarse con el apoyo de los españoles, con el know-how de los españoles, con el conocimiento de la temática de los españoles y con la posibilidad cierta de entrar al Reino Unido luego del Brexit a través de los españoles. Este proyecto lo ha tomado una fundación que preside Luciano Calderón, y está siendo analizado en este momento en Tierra del Fuego porque habría aparente intención también de Tierra del Fuego, que lógicamente las Malvinas son parte de su provincia,
de iniciar un reclamo por aquellos recursos que tienen que ver con su mar territorial. Siguiente. Bueno, acción de la Cancillería sobre la ONU respecto a los recursos migratorios. Voy a tratar de acelerar para no ser demasiado larga la charla. La Argentina tiene que iniciar acciones diplomáticas con expertos en las Naciones Unidas respecto a los recursos migratorios, porque no es posible que los estados de bandera, o sea, los buques extranjeros, estén explotando libremente los recursos migratorios de dominio de Argentina en alta mar. No puede ser que el dominio de esos recursos transmute, cambie la titularidad por el solo hecho de pasar una línea imaginaria y deprede en consecuencia el ecosistema argentino. Siguiente. La Argentina no ha ratificado el Acuerdo de Nueva York y la Argentina definitivamente tiene que dar de baja su participación en el Acuerdo de Nueva York, porque el Acuerdo de Nueva York, que dicho sea de paso, podríamos hablar largamente de él, pero me voy a referir solamente, es que a través de ese acuerdo se promueve las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, las OROP, que se integran con los estados de bandera, o sea, los buques extranjeros, más los estados ribereños, en el Atlántico Sur, es de imaginar que los estados de bandera, que pueden ser 10 o 14, frente a dos estados ribereños como son el uruguayo y el argentino, se encontrarían en una absoluta inferioridad de condiciones y además no se encuentra sentido que la Argentina deba ceder la administración de los recursos propios de la zona económica exclusiva, los migratorios y los asociados, como así dejó clara en el artículo 2 de la CONVEMAR respecto a que hará todas las cuestiones necesarias para administrar esos recursos y llegar a acuerdos, que eso es lo que corresponde con aquellos buques que pescan en alta mar. Con el agravante de que aprobarse este acuerdo de Nueva York le daría pie al Reino Unido de Gran Bretaña a ingresar con la pretensión de considerarse un Estado ribereño en la administración de los recursos en el Atlántico Sur. Siguiente. Bueno, esto lo voy a dejar porque es una cuestión reservada. No voy a hablar de este tema. Siguiente. Bueno, hemos presentado también un protocolo adicional del Mercosur, el Mercado Común Pesquero. Y esto significa, en definitiva, interesar a Brasil, Uruguay y Chile para latinoamericanizar el Atlántico Sur y el Pacífico Sudeste en contraposición a la política inglesa de internacionalizar el Atlántico Sur. Siguiente. El acuerdo de paz con Chile hay que buscar efectivamente una integración, entre otras cuestiones, por las cuestiones de interés común en el canal del Beagle, pero también respecto al control en el estrecho de Magallanes, que está prácticamente de parte de Argentina sin control. Siguiente. Bueno, no me voy a referir rápidamente a este tema. Hay quien pueda hablar mejor que yo de estos temas. Solo digo que la Argentina tiene que empezar a preocuparse de la Georgia del Sur, Sándwich del Sur y la cuestión antártida, el antes y el después del tratado. Efectivamente, la Argentina tiene que tener un plan. Los ingleses lo tienen. Siguiente. Acciones a nivel nacional. Siguiente. Bueno, he presentado un proyecto de modificación del Código Penal para agregar a la pesca ilegal como un delito penal. La pesca hoy es una contravención y
la verdad que el gobierno ha presentado al Congreso un incremento de las multas por pesca ilegal que no alcanza, no alcanzan las multas. Deberían no solamente multarse a los buques, sino decomisar los buques, las mercaderías y considerar un delito penal la pesca ilegal. Sin aprehensión de los autores va a ser muy difícil modificar esto. En la pesca ilegal, un buque puede ser inclusive hundido antes de aprendido. Y por otro lado, por supuesto, nada que sea agregar multas, ni pretender decomisar los buques, ni las mercaderías, ni aplicar un delito penal a la captura ilegal se puede hacer sin recursos de control. La Argentina en los últimos 40 años ha capturado 80 buques, quiere decir que ha capturado 2 buques por año. Eso significa en 500 buques que circulan en forma permanente en el Atlántico Sur, nada. Y me gustaría saber de esos 2 buques capturados qué multas se les ha aplicado. Siguiente. Bueno, voy a hacer una mención rápida porque ya no tengo más tiempo. La Argentina tiene que poner toda la flota pesquera argentina a pescar fuera de las 200 millas. Contrariamente a lo que se piensa, los que están haciendo control y los que están haciendo soberanía en el Atlántico Sur son las empresas pesqueras argentinas que operan con más de 500 buques en el Atlántico Sur. Pero los buques congeladores, los poteros, etcétera, tienen que aplicar a pescar afuera de las 200 millas y la Argentina tiene que eximir de todo impuesto a las empresas que pesquen en esa área. Tenemos que competir. Las empresas que vienen a pescar en forma clandestina, ilegal, vienen todas a pescar en forma subsidiada, cero impuesto al gasoil. No tienen ingreso en sus países de destino, es decir, la Argentina tiene que equilibrar los aranceles que cobran a la importación en la Unión Europea o en los países asiáticos a través del subsidio. Y por supuesto, los empresarios tendrán que, como contrapartida, agregar valor a sus productos y generar empleo. Y me referiré simplemente para terminar rápidamente porque se me ha agotado el tiempo, entiendo, ¿no? José. Puede terminar tranquilo, César, redondee y termine tranquilo. Bueno, voy a tratar de hacer rápido la cuestión. Títulos prácticamente. Siguiente, a ver, pasame rápido. Dotar de fuerzas. La Argentina tiene que tener por lo menos 5 buques, 5 patrullas de las que tiene hoy. Tiene que tener otras tantas naves, helicópteros para esos buques y tiene que tener por lo menos 4 aviones de vigilancia. No tienen nada de eso y por supuesto mantenerlo. Siguiente. Bueno, llamado a concursos. A los chinos se los convence como se los convenció a los rusos en su momento, dándole mejores condiciones que las que le puede ofrecer pescar en alta mar, subsidiados de todo. Lo mismo ocurre con los españoles que pagan canon por las licencias británicas. Hay que buscar las herramientas y las hay para que esos barcos estén interesados en acordar con la Argentina la pesca de las especies migratorias en alta mar. Siguiente. Los impuestos internos a la exportación se tienen que eliminar. No puede ser que la Argentina compita con países subsidiados y tenga que pagar uno de los insumos principales como es el gasoil con impuestos altísimos. Hay que desgravar las exportaciones. No estamos exportando impuestos. Siguiente. Bueno, la reforma federal pesquera tiene que ser federal. De esto podría hablar 4 días seguidos. Siguiente. El descarte pesquero es una vergüenza.
300.000 toneladas por año que se descartan permitirían aproximadamente suministrar proteínas a 3 millones de niños por día. Siguiente, es un tema larguísimo. Consejo de Malvinas. El gobierno ha mandado un Consejo de Malvinas, es una iniciativa muy importante. Entiendo que para mi gusto no debiera ser asesor. Y además es un poco insólito que sea asesor y el presidente sea el presidente. De tal manera que yo creo que ese consejo tiene que ser con una mayor integración y un consejo ejecutivo que formule las políticas, estrategias secretas, reservadas, que pueda llevar adelante la Argentina en los próximos 20 años. Siguiente. Bueno, la delimitación de la plataforma ya he hablado. Siguiente. Bueno, esto es una cosa menor, pero me parece que es emblemática. He propuesto también que se modifique la toponimia en Malvinas. Hay 600, casi 700 combatientes fallecidos en Malvinas, merecen llevar los nombres en lugar de nombres ingleses y nombres genéricos que tienen los distintos espacios de Malvinas. Siguiente. Y en las acciones en Patagonia las voy a decir corriendo prácticamente. Hay que darle centralidad a Tierra del Fuego como fundamental para el control del Atlántico Sur. La conexión al continente a Tierra del Fuego es central. No puede ser el aislamiento que tiene con el continente. En función de lo que he referido respecto a la representación del Congreso, me parece que tiene que tener una representación mayor. La reducción de los fletes es central. Es altísimo los costos de la Patagonia a la hora de competir y hay que incrementar la industria pesquera en la Patagonia porque es fuente de generación de empleo y de valor agregado. Bueno, es todo. Bueno, la verdad, doctor César Lerena, el agradecimiento de nuestra parte antes de comenzar con la parte de los comentarios y las preguntas de nuestros oyentes. La verdad que ha sido impecable su presentación, si es que me lo permite. Ahora vamos a empezar con algunos comentarios que han ido haciendo las personas que han participado. Les comento a todos, usted también, doctor Lerena, que han participado más de 70 personas durante el transcurso de su disertación. Por ejemplo, dentro de los comentarios, Enrique Aramburu ha comentado con respecto al calamar y en ese aspecto de su disertación de que el nombre de la especie es Ilex argentinus, que los británicos se esfuerzan por obviar el nombrar esa especie en particular de calamar e incluso vergonzosamente algunos le han puesto con el nombre que nombran ellos las Islas Malvinas, ¿no? No sé si le merece algún comentario. No, justamente eso ratifica la condición de argentino del calamar. Y dicho sea de paso, a propósito de eso, habría que ampliar de que recientemente la directora ilegal en Malvinas de pesca ha declarado, es una declaración muy importante que debiera tomarse nota, de que a propósito de la pesca ilegal de calamar en el norte, no en el área de Malvinas, sino en el norte, declaró esta funcionaria de que pertenecen a un mismo ecosistema, lo cual demuestra categóricamente que la depredación y de la pesca ilegal en Malvinas supone un daño al ecosistema argentino. Bien, el señor Mario Volpe pide algún comentario sobre el Blue Belt. Sí, bueno, ya he hablado algo sobre eso, ¿no? El Reino Unido tiene la pseudo reserva ecológica más importante del mundo alrededor de las Georgias y Sándwiches del Sur. Y eso
es un pretexto, porque es además una decisión unilateral para precisamente preservar el desarrollo, que en todo caso hay que, por supuesto, hay que hacer a través del INIDEP, estamos en condiciones de hacerlo, las vedas que fuesen necesarias, pero los británicos han hecho esta reserva en forma unilateral para preservar el desarrollo, más que el desarrollo, la migración de esas especies hacia Malvinas. Muy bien. Otra pregunta que se hizo, ¿se sabe algo sobre el estado actual de los convenios entre las cámaras argentinas y españolas? El tema OPRAS, por ejemplo. Bueno, los españoles, eso va a depender de la voluntad argentina, ¿no? Si bien las cámaras que han adherido a ese convenio, en realidad, si uno mira la configuración, se puede dar cuenta que la mayoría son empresas extranjeras que integran esas cámaras argentinas y que la misma ONG, la OPRAS, está también mayoritariamente integrada por empresas extranjeras, lo cual es un absurdo realmente, que hagamos prácticamente, podrían haberse hecho el acuerdo entre los españoles. Pero los españoles están muy apremiados porque en Europa pretenden reducir el espacio marítimo de captura en un 30% y ya le han dicho a los españoles que no pueden seguir pescando con redes de arrastre de fondo. Por lo tanto, es de suponer que, y una de las funcionarias españolas ha dicho que no se preocupen los europeos porque ellos solamente del total de la flota arrastrera de fondo pescan con un 3% en las aguas comunitarias. Es decir, que el 97% de las restantes tendrán pretensión de ir a las aguas de África o las argentinas. Y bueno, los argentinos tenemos que tener claro a qué vienen, a llevarse el recurso que notablemente los españoles nos venden los barcos, nos fabrican los barcos para llevarse la materia prima argentina. Estamos como en la época de la colonia, falta que nos vengan y nos vendan negros o esclavos negros para que la mano de obra a su vez le salga más barata. Y eso es una aberración. La Argentina tiene que rápidamente poner en valor, la industria privada la tiene, y poner en valor la industria, los astilleros nacionales para fabricar buques en la Argentina, por supuesto, con la necesaria financiación. Nosotros hicimos el año pasado, no, perdón, hace 2 años atrás, hicimos 2 leyes fundamentales, la de industria naval, la industria mercante y la industria naval, y el presidente Macri vetó los 3 artículos que le permitían la financiación a la construcción naval argentina. Entonces, hoy por hoy, los españoles que están absolutamente subsidiados, los españoles acaban de recibir 500.000 millones de euros con motivo de la pandemia. Tienen una industria naval financiada y subsidiada, y por supuesto a una tasa bajísima en la que nosotros no tenemos posibilidad de competir. Pero esos barcos se venden, vienen a Argentina y se llevan la materia prima nuestra al menor valor posible, con bandera argentina, con bandera española, y no pagan aranceles de importación. Eso es una ecuación que la tenemos que resolver. Sin ninguna duda. Doctor, pregunta Carlos Alberto López, concretamente, ¿cómo se puede resolver el tema del descarte sin que implique inversiones de rédito a largo plazo, lo que torna utópica su realización? No, no. Los descartes son, digamos, los descartes no se pueden tomar como un solo descarte. Hay descartes que son de las especies, que es lo que se llama la pesca incidental. Cuando se captura langostino, se captura una determinada cantidad de merluza, por ejemplo. La merluza es una especie generadora de mano de obra. Es fundamental capturarla y no se puede descartar. Por más que la especie
objetivo sea el langostino y bueno, van a tener que bajarse las merluzas. Y después hay otra captura que son especies no comerciables. Pero todo eso se puede resolver, sería muy largo explicarlo, pero lo cierto es que con ese descarte y por supuesto inclusive con algún precio sostén si es necesario para aquellas especies no comerciales, no la merluza acompañante del langostino, alguna especie de valor sostén, se pudiese bajar esas especies que se están descartando y hacer productos de alto valor biológico que podrían solucionar el problema a la infancia y a la adolescencia argentina vulnerable. Bien. Doctor, no hay más preguntas, sí, muchísimos comentarios y saludos en torno a su disertación. Solamente para nombrarle algunos, hay varios saludos y felicitaciones, le decía, por su ponencia. El veterano de Guerra de Malvinas, César Trejo, por ejemplo, Emilio Román, también saludos para usted de Armando Abruza, del diputado Francisco Irusta, también de el doctor Garay, todas personas que están haciendo comentarios. No le leo ninguna otra pregunta porque no hay preguntas concretas en este momento. Simplemente el agradecimiento también de parte nuestra, comentándole a algunas de las personas que han estado participando, escuchando su ponencia, ¿no? El doctor Antonio Dileva, mucha participación, como le digo, seguimos con la misma cantidad de participantes durante toda la exposición, así que nada más que agradecerle, doctor. No sé si quiere hacer usted algún comentario Bueno, final. bueno es posible en esta materia, en esta etapa que vamos a tener que sufrir los argentinos como producto de esta pandemia, es posible relanzar un país distinto. Y supongo que en otras disciplinas, en otras industrias, hay que volver al país de la industria, al país de la generación de valor agregado, al país de la generación de empleo, al país del trabajo. La pesca es una herramienta fundamental para ello y es posible desde la pesca modificar esta situación de desaliento, de desesperanza, de desempleo. Es una herramienta extraordinaria que con algunos proyectos nos puede servir como herramienta para ir camino a la recuperación de Malvinas, pero también como herramienta de generación de empleo y de generación de riqueza y de certidumbre también al sector empresario. No se puede seguir compitiendo en el mundo con una inflación del 50%, mientras los países desarrollados, compradores de este producto excepcional, porque no podemos dejar de recordar que la pesca se exporta en un volumen más alto que las carnes rojas argentinas y que llega a los mercados más exigentes del mundo que no llegan las carnes argentinas. Entonces, supongo que la pesca y otras industrias nacionales de generación de empleo son el futuro de los argentinos y confío en nuestro país y en nuestros dirigentes que nos lleven a un destino mejor. Agradezco muchísimo a los asistentes en particular, porque sería mejor estar personalmente, pero también debo agradecer muchísimo al Foro Patriótico y Popular, al Instituto de Estudios Nacionales, que pone en la vista de la gente estos temas complejos, estos temas nacionales. Muy agradecido, por supuesto, a, a, a José, a ti, al doctor José Ávilas, o Avilés, y a Cecilia, que nos han permitido, y al equipo técnico que ha permitido que estemos adelante. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, doctor. Solamente comentarle también el saludo de la Unión Malvinizadora Argentina a través de Luciano Moreno y del veterano de guerra de Malvinas, Ogioni, que también había hecho una pregunta a último momento. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Un orgullo para nosotros como Foro Patriótico y Popular y su Instituto de Estudios Nacionales haber contado con usted. Esperamos prontamente volver a generar un espacio para que podamos continuar compartiendo todo su conocimiento. Con Gracias, muy respecto amable. a nosotros, gracias, doctor. Con respecto a nosotros, la invitación, va a esta conferencia del doctor César Augusto Lerena, ahora queda para consultarla permanentemente en nuestro canal de YouTube, que es por el que están asistiendo en este momento a la conferencia. También recordarles que en este ciclo de geopolítica argentina en tiempos de pandemia ya está subida también la charla del día martes 14 con el general en retiro Fabián Bron, pandemia y fragmentación territorial. Queda dicho entonces que esta conferencia Atlántico Sur, Pesca y Soberanía del doctor Lerena queda subida ahora y los invitamos al día martes 21 de julio a las 18:30 horas a la conferencia Desmalvinización, aparte del veterano de guerra de Malvinas, Santiago Tetamansi. Sin otro particular y sin agregar más, saludamos a todos los asistentes y a todos los participantes, agradecemos sus comentarios y preguntas, se las vamos a hacer llegar todas al doctor Lerena. Los saludamos y buenas tardes. Nos encontramos en la próxima conferencia.